Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a este tu canal, Don Plaquetín. Y en el día de hoy, un domingo más de nuestro proyecto dominguero. Gente, el domingo de hoy lo que vamos a estar viendo es un proyecto que tenía guardado hace mucho, en el cual yo ya le había hecho uso, pero le había dado un uso técnico, por así decirlo, para probar unos parlantes de un auto, en el cual estaba utilizando lo que sería el TDA 7376B. Cuando lo encontré en un estéreo de un equipo de auto, en el cual en ese momento, hace mucho que había pasado, lo encontré como el código Delco 96405, en el cual dije, ostra, dije yo, este código no es común. Y la verdad que no es común, no es un código de fabricante, es decir, no es de integrados, no pone un código tal como Delco o ni mucho menos que empiece con una mezclatura como 96405. ¿Qué pasa? Ese número de serie es un número de serie de piezas para algo. Es decir, si yo la ubico a la serie utilizaría Delco, no sé, 94.405, 9.406, 407, 400, y todo lo que estaba en el estéreo correspondía a un número correlativo, es decir, el número de piezas en qué orden iban ubicados. Esto fue fabricado por una empresa asiática. Bien, Singapur cuando diseñó esto, lo diseñó bajo el mismo, por así decirlo, bajo los mismos formatos y las mismas formas que el TDA, la línea B, por así decirlo. ¿Por qué la línea B? Bueno, porque era la que tenía más potencia, por así decirlo, bajo un mayor rango de voltaje. Es decir, en el caso de que el alternador esté cargando, incrementase así el voltaje, ese no quemaría el integrado, por ende es más propenso que este estéreo se te quemara o alguna parte de la radio o una parte digital y no el amplificador de audio. Es uno de los más duros que hay en el mercado y bueno, entrega una potencia de 35 más 35 watts, aunque las especificaciones no son exactas, puede tirar 40 más 40, pero no es el caso mío, no voy a tirarle esa potencia. ¿Por qué? Porque quiero exigirle por demás al integrado. En fin, lo que hizo Singapur fue diseñar este integrado para la empresa Volkswagen y lo fabricó bajo ese código. Un código que la verdad ya todo el mundo lo conoce, así que no es nada nuevo para vos, pero bueno, un poco repasar la historia no está mal, gente. Así que en este domingo vamos a estar viendo un poco este integrado, en el cual yo, como podrán ver, simplemente utilicé todo un maraño y tan solamente dos componentes. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay mucha gente que utiliza más componentes que los que corresponden, porque quizás no entendieron cómo funciona este integrado. Si viste en mi video, en uno de mis videos en los cuales explico cómo funciona el sistema de muteo, sabrás que no hay que usar muchos componentes. A la misma vez, si no conoces qué es el THD, tampoco si no conoces qué es el DD output, si no conoces esas nomenclaturas, bueno, te recomiendo que directamente la obvies porque no la vas a precisar. No vamos a hablar tanto de esos pines. ¿Por qué? Porque no la vamos a precisar, porque la verdad es que yo simplemente le voy a sacar lo básico. Sé que es un integrado que tiene muy buena calidad de sonido si se los pone al 100%, pero no va a ser el caso mío, así que simplemente voy a usar la parte básica. Quiero que saque, tampoco voy a dejar que saque la peor música, sino que reproduzca lo mejor posible, pero dentro de un marco de pongámosle un 30 más 30, yo con esa potencia me conformo. Obvio que no voy a dejar este disipador porque es muy pequeño para él. Hay que entender que yo en este momento estoy utilizando un solo canal. Cuando hice esto estaba utilizando un solo canal y no estaba utilizando toda su totalidad de potencia. Eso sí, el transformador va a tener que ser un poco grande, la verdad, porque hay que entender que se alimenta no de 12 volts, sino que se va a alimentar de 15 volts. Vamos a utilizar un transformador de dicroica, porque es lo ideal para este tipo de integrados. No es necesario que sea 12 volts, porque la verdad que no es que soporta 12 volts, sino que lo nominal, es decir, la parte media es 12, pero ya con 10 volts opera. Y su máximo es de 18 volts, que yo te diría que no te arriesgues a acercarte a ese número porque tu integrado va a pasar a la estratosfera. Si lo dejas en 16, la verdad es que yo lo he probado, que he estado entre 15.5 y trabaja perfectamente. Dicho esto, vamos a pasar a limpiar todo esto
y vamos a empezar a encarar un proyecto dominguero un poco bastante complejo, pero bueno. Explicando muy rápidamente qué es el THD y qué es el DD output. Bueno, mucho cuando diseñan, o sea, muchos no han utilizado los diseños que hay en internet, en el cual utilizan el pin número 9 y 10, los cuales corresponden a estos mismos, ¿no? Que están en el datasheet, que vendrían a ser el DD outputs y el THD, lo cual, como podrán ver, es un operacional que va hacia afuera. Es muy simple. Lo que hace este integrado, que está por parte de los pines número 9 y 10, lo que te hace es que al haber una elevación en la temperatura, ¿no? Porque de ahí viene el divisor de acá. Al incrementar la temperatura, hay una resistencia sensor que hace que disminuya el voltaje de la ganancia de entrada. Y así hace como una autocorrección para que no se distorsione. Lo que vendría a ser la resistencia de salida de un amplificador clase AB. En este caso, como no lo tiene porque sus salidas son dos operacionales confrontados, como se ve acá, bueno, en ese caso lo que hace es directamente, como no tiene la resistencia, es hacerlo de una forma diferente, recortando o distorsionando la señal de entrada, arreglando los armónicos. Bueno, cuestión que eso nosotros no lo vamos a utilizar porque nosotros no vamos a tener problema con eso. Pero volviendo al punto general, la idea es no agregar componentes por demás que ni siquiera sabes para qué sirven. Es decir, la persona que diseñó esto, yo creo que no ha pensado, o sea, supongo que lo ha querido hacer como el fabricante lo determina, pero lo que proporciona el fabricante es simplemente una medición para testear. Es decir, lo que hacen ellos es picar acá, y en base a eso sacar una curva de armónicos. Es por eso que te lo da el fabricante en el datasheet. Pero ¿qué pasa? No siempre porque te lo den significa que lo tenés que usar. Es por eso que muchas personas se equivocan a la hora de bajar los diagramas y pensar que hay que colocar todo, como por ejemplo nosotros, el standby directamente no lo va a tener una resistencia directamente a alimentación que va a tener activo, es decir, yo cuando active la alimentación o desactive la alimentación ya va a estar alimentado de los 7, 3 y 13 van a estar alineados por igual, pero obvio que el pin número 7 va a estar diferenciado por una resistencia. Simplemente es eso, la idea es tratar de no equiparlo con todo lo que te recomiendan, por ejemplo los capacitores de entrada, pero yo no lo voy a necesitar. ¿Por qué? Porque ya de por sí la alimentación tiene tanta fuerza y es tan corto la distancia que directamente no hay ruido que ingrese a la línea que necesite de esos capacitores. Por eso, siempre que se vaya a agregar o quitar componentes, es bien sabido qué es lo que estás haciendo o a qué se dedica qué función cumple cada etapa. De esta forma, sabremos que si es necesario o no es necesario, y lo que vendría a ser la resistencia de THD y de ese output, no las preciso, así que no las voy a conectar. Y poco más. Después lo demás, tampoco mucho más que hablar sobre este integrado, pero como podrán ver hay muchas cosas que se deben aclarar. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cada vez que veas un diagrama, no te los tomes tan así. Hay veces que se pueden hacer mejoras o quitar cosas que no son deseadas. Ojo, no con esto quiero decir ni critico al que tuvo la buena voluntad de subir un diagrama, compartirlo y decir, mira, yo lo hice así, me funcionó esto que lo otro. Tampoco hay que ser tan miserable de tirarle un palo a alguien que se ha jugado un poco y haya diagramado, porque para muchos es fácil editar, es muy fácil dar la información. La verdad que no es fácil, aportó un bastante, ¿no? Pero lo bueno es saber también después aclarar si alguien hizo una mejora, decir, mira, che, yo lo mejoré así y funciona igual. Es decir, hice un poco de economía, quitando un poco de componentes y a la misma vez obtuve el mismo resultado y y así se mejoran las cosas. Pero no se quita que el que tuvo un principio también se le debe acreditar sus ideas. Así que bueno. Y continuando con nuestro amplificador Singapur, en el cual estamos utilizando el integrado TDA 7376. Resulta ser que es una parte de una lámpara LED, en la cual, bueno, me la encontré en estas condiciones, pasaría a limpiarla un poco, pero este disipador me vendría mucho más que bien. Quizás no termine utilizando uno, sino quizás
terminé utilizando 2 porque la verdad que es bastante grande y me puede rendir para 2. Así que vamos a ello, seguimos con esto. En fin, que decía que tenías 35 watts en un canal. Que en verdad son 33, porque lo medí y me dio 33 watts. Bueno, estaba tirando con la PC, por si no lo notaron, porque estoy con el Winamp. Este programita ya no sé si... De la vieja escuela creo que muy poco tienen el Winamp de hace antaño. Bueno, cuestión que quedó... Yo estoy utilizando solamente un canal, lo que es temperatura se recomparta. Nada, cero. Más o menos lo había calculado por el que, bueno, como le venía comentando, como es el estéreo de un auto, más o menos sabía que venía eso. El parlante, por supuesto, es un 30 watts, es un Panasonic, un 4 ohms 30 watts, lo tira perfecto. Lo que por ahí, ojo, digital es porque es la caja. La caja nada que ver, el parlante lo cambié, no es de ahí. Lo que sí, bueno, no me gusta mucho lo que es la acústica, es decir, la caja en cierta forma no es de 30 watts, no lo va a tirar nunca, yo sé que solamente su limitante es 20, así que nada, cuestión que venía más que nada pensando en eso, que me estoy quedando corto con el parlante, yo tengo que tener un baffle más grande, así que bueno, cuestión que solamente estamos probando un canal, o sea, estaba probando un solo canal, ¿por qué? Porque digo, bueno, si pruebo el primero, después ya me largo a hacer los otros 3 que me faltan. Obvio que para eso voy a hacer una plantilla que la voy a colocar acá para poner los componentes ahí
y ya quedaría que es el aluminio o el disipador de un proyector que elegí. Digo, bueno, listo, ya me quedo con este. En lo que es la fuente, desastrosa, horrible. ¿Qué rayos es eso? Pero ¿qué pasa? Yo lo voy a hacer con un transformador de dicroica. ¿Qué pasa? Hasta el momento no me lo han traído, un amigo me lo dijo me lo iba a traer y se ha olvidado. Entonces cuestión que estoy tirando mientras tanto con esto, que es más o menos lo mismo. Tiene fuga, pues ni siquiera es de dicroica. Me hubiera gustado más eso, pero bueno, no lo voy a tener. ¿Qué pasa? Su límite es 18 volt, por lo tanto si yo ahora estoy en 15,5 volt. Con 15,5 me va más que bien, así que perfecto. En lo que es cable estoy guaseando como si no hubiera mañana, es decir, el neutro está bien, el positivo está bien, este ya está de más. ¿Qué pasa con este? Bueno, este es el control del volumen. ¿Se acuerda que yo hice hace un tiempo atrás un video sobre control de muteo? Bueno, este es a la inversa. Por eso decía que había excepciones, o sea, hay TDAs con excepciones o integrados con excepciones. Es decir, este sí o sí necesita voltaje. El problema estaba en que yo lo había probado con una resistencia y me dio, para que vean que no le estaba acoso, lo habían visto en la otra vez, y es muy grande esto. No, no me refiero a la potencia, yo lo que estaba buscando algo de 50K. ¿Para qué? Para que el control del volumen estuviera a un nivel en el cual sería aceptable. Es decir, como hay por así decirlo, si uno se pasa de un tope o está por debajo de ese umbral, se baja el volumen. Entonces, no quería que me pasara eso, así que a buscar un valor, y entonces empecé a bajar los valores. Cuestión que por eso dejé este cable, pues estuve probando con esta pequeña resistencia que ve, el resistor que está ahí. Bueno, estuve practicando hasta que clavó en 10 y dije, hubiera empezado con 10K y ya. Pero bueno, para eso es la electrónica. Por eso la potencia no tiene nada que ver, en verdad son todas de un cuarto. Tanto el de standby como ese tiene que ser de 10K porque ya está, te sirve y te sobra. Claro, después yo bajé de 10K y ya el volumen se empieza a bajar. Entonces dije, esa es la constante, listo. Y me aparecieron 3.5 volt. En 3.5 volt queda el voltaje de control de volumen. Entonces ese es el valor establecido. Poco más, porque después tenemos los capacitores, que son dos. Uno va a la entrada de audio y el otro a masa. Y las dos resistencias, una que sería de standby y la otra de control de volumen, por así decirlo, para que no quede en muteo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se lo dejé así y no le instalé a la resistencia todavía? Porque en verdad es esto lo que detecté. ¿Se escuchan? Exacto, está totalmente muteado, es decir, me encanta porque es un integrado que no hace ruido, es decir, si yo no le genero ninguna señal en la entrada, no va a haber ningún problema. Entonces eso es lo que me agrada de este tipo de integrado. Tenía ganas de encargarlo hace mucho, porque la verdad que nunca lo había visto en lo que vendría a ser internet, porque había visto ese diagrama que está hace mucho y dije, bueno, llegó la hora de que suba algo, porque la verdad es que es muy poco lo que hay. Y bueno, quedó así, tal que así, ya está, listo. Queda el diagrama este que le va a servir a muchos, porque yo sé que hay muchos que tienen este integrado. Y bueno, a ver, para medir el voltaje con carga 14 y algo. Bah, me consumió un volt en la caída. No, pues estaba midiendo temperatura del transformador versus temperatura del disipador, y este ni siquiera entibió y este está medio un poco tibio, tampoco está tan que tal. Bueno, antes que nada te dejo el diagrama de vuelta para así lo volvés a inspeccionar. Y bueno, otra última de las cosas es terminar de poner esto acá, estos tornillitos, porque esto después yo lo voy a... Donde estaba puesto el LED. Bueno, mi idea es tomar, por así decirlo, un pedazo de PCB, esto no obvio, ¿no? Que lo estoy usando como ejemplo, en el cual voy a estar poniendo ahí lo que vendría a ser los capacitores y eso de lo que vendría a ser del integrado mismo. Voy a desenchufar esto, había quedado enchufado, para que vean que lo que es cuando le tenés confianza al amplificador, que lo dejás conectado.
Bueno, cuestión que nada, le voy a poner acá una pequeña placa, por eso quería aprovechar todo. Y esta es la que va a ser del otro lado para el integrado que va a ir de acá, que va a estar confrontado acá. Porque es lo que le dije, si ya con 30 de un lado me tira perfecto, que son 33, más el otro es 33, recién ahí va a empezar a levantar temperatura y voy a tener temperatura templada recién con el segundo integrado. Por lo que corresponde que sí, la verdad es que le atiné con el disipador. Y bueno, cuestión que el tamaño de la fuente de ustedes, o sea, la que vamos a usar va a ser más o menos tal que así. Va a ser una toroide de, si bien esta es una de 150 watts, no, en verdad necesitan una de, yo creo que una de 120 watts, de 12 volts de dicroica les va a servir. Algo tan así, ¿no? Porque esto ya, miren lo que la diferencia es una bestialidad. Pero, ¿qué pasa? Si van a utilizar una fuente como... Eso no la vas a utilizar porque eso yo lo estoy utilizando como forma de prueba, en verdad. Ve, yo lo que iba a hacer iba a limpiar esta y voy a sacar la bornera, porque esto es de un amplificador. Los capacitores me van a venir re súper bien. Si es menos, utiliza un transformador de dicroica mucho más chico, utiliza uno de, qué sé yo, uno de 50 y te va a servir para un solo integrado y te va a servir, tranquilo porque los tira. Se puede utilizar los otros que son cuadrados por igual, sirven por igual. Los transformadores de dicroica es nada más que te reduce que esto tiene más cantidad de vueltas de alambre, pero porque van pares. Y el otro que es un solo calibre y nada, cuestión que uno es cuadrado y el otro es circular. Y el cuadrado es como que es más núcleo, mucho más pesado, pero es la misma, o sea. Por ahora esto, voy a seguir trabajando en este proyecto dominguero, en este domingo más. Voy a estar, qué sé yo, haciendo la parte de la placa. Voy a estar limpiando el otro integrado que tengo por ahí, lo tengo que traer. Y voy a seguir continuando trabajando. Y por lo menos ya la teoría y cómo va a desarrollarse el proyecto lo tenés, así que lo podés empezar a encarar. Yo por acá me despido. Nos estaremos viendo en un próximo video. Quizás ya finalizando este o arrancando otro proyecto. Vamos a dejar esto por acá. Nos estamos viendo en un próximo video, gente. Será hasta la próxima. Chau, chau.